Hace 10 años tuvimos que hablar en muchas ocasiones del Almirante, pero entonces era porque se celebraba el 5º centenario del descubrimiento y el monasterio de la Cartuja ya no tenía los restos de Colón, porque se había convertido en el pabellón real de la Expo del 92. Una muestra inolvidable por la que desfilaron más de 42 millones de personas y en la que estuvieron representados 112 países. El caso es que hoy vamos a recordar aquella Expo con la ayuda de algunas de las personas que trabajaron en la isla de la Cartuja. ...12 de octubre de 1992. Son los últimos momentos de la Exposición Universal de Sevilla. El punto final de los 6 meses en los que la capital andaluza fue el centro del mundo. Fue el final de un sueño que se había convertido en realidad. Y muchos pensaron que en ese instante empezaba el futuro. Lejos de Sevilla, en Algeciras, transcurre ahora la actividad laboral de Rafael Olivares. Sevillano, marino mercante de profesión, ha hecho escala en el puerto de Algeciras, donde es responsable del Departamento de Calidad y de Atención al Cliente. Bueno, esto vamos a contestarlo y yo creo que luego a ver si me pasa. Hace 10 años, Rafael trabajaba en Sevilla. Estuve trabajando durante la Exposición Universal en el programa de animación de calle. Este programa consistía en sacar diariamente todo el espacio expositivo de la Expo 92. Sacábamos alrededor de 300 personas. Grupos de músicos, bailarinas, magos, mimos, malabaristas o actores que animaban las calles del recinto, que entretenían la espera en las largas colas que se formaban para entrar en los pabellones. Yo estaba llevando lo que era el mantenimiento y la logística, todo lo que era la organización de atrezo, de vestuario, de transporte, de montajes y de lo que era el despliegue y luego la recogida de todos estos grupos por los distintos espacios de la exposición. Además de los 300 artistas, otro centenar largo de personas trabajaban, como Rafael, en la organización de estos espectáculos de animación callejeros que tenían todas las tardes su momento culminante en el desfile de la cabalgata. Bienvenida, Altezas. Pero más animación, si cabe, despertaba la presencia de conocidos personajes del mundo en las calles del recinto. Famosos de las artes, del espectáculo, de la cultura, del deporte, de la política. De eso sabe mucho Emilio Casinello, comisario general de la exposición y actual cónsul de España en Nueva York. 6 meses dan para mucho, obviamente. No sé, decir que hubo cosas admirables, preciosas, hubo situaciones muy singulares, desde todas las visitas. Tengan ustedes en cuenta que visitaron 77 jefes de Estado y de Gobierno, lo recuerdo perfectamente, una cifra fácil de recordar en la Exposición Universal, 200 y pico ministros. Era un día detrás de otro en el cual yo comparecía en el Palenque acompañando a los dignatarios que representaban a sus países en los días nacionales, a las empresas en sus días de honor. And express the Dutch commitment to being part of it. Thank you very much. Eran momentos culminantes, efervescentes, históricos. La ciudad vivía un
un sueño que empezó a ser real una mañana de abril de aquel 1992. Van a ser sin duda meses de duro trabajo en los que tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de España. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Bueno, yo creo que el día de la inauguración fue un día muy especial. ¿Y sabes por qué? Porque estaba fuera ocurriendo todo, ¿no? Sin embargo, dentro de las caracolas donde estábamos nosotros, la gente seguía trabajando, los teléfonos había que atenderlos. Entonces yo me asomaba a la ventana y por un lado veía una cosa espectacular que estaba ocurriendo y miraba a mis compañeros y demás, y ellos pues no podían permitirse el lujo de participar en aquello porque seguían, como quien dice, en la tramoya de lo que estaba pasando, ¿no? María Antonia Rodríguez realiza actualmente tareas de coordinación en la dirección del Instituto Andaluz de Fomento. Hace 10 años trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos de la Expo, concretamente en la selección y contratación de personal. Era una época dorada para muchas profesiones en Sevilla. Muchísima gente. De hecho, era bastante difícil encontrar gente con los perfiles porque ya se había agotado casi todo el mercado laboral que se necesitaba, por lo menos en Sevilla, ¿no? Era muy difícil ya encontrar una secretaria de dirección, secretarias bilingües, cualquier tipo de perfil que tuviera un poco de recursos más complicados ya era difícil de encontrar en la ciudad. En 1989 llegó a Sevilla el ingeniero Guillermo Cruz. Desde entonces su vida profesional ha estado vinculada a la isla de la Cartuja. Ahora trabaja como director del parque en Isla Mágica, el recinto de ocio y atracciones que ocupa lo que fue el lago de la Exposición Universal de 1992. Yo llegué a la Expo igual que otra mucha gente de fuera de Sevilla, en realidad sin saber qué nos íbamos a encontrar y sobre todo cómo iba a terminar, ¿no? La verdad es que fue una experiencia a nivel personal inolvidable y a nivel profesional un privilegio, sin duda, el poder haber participado en un proyecto ya no solo desde el punto de vista de urbanización, de edificación, sino que supuso un cambio incluso social en la ciudad. Guillermo formaba parte de la dirección de operaciones de la Expo. Trabajaba en la coordinación de un amplio equipo de casi 1000 personas, los famosos pupis, los ojos y las manos de la organización en todo lo que sucedía dentro del recinto. En la Expo, Guillermo vivió un verano inolvidable. La verdad es que efectivamente en el verano fue, digamos, cuando se produjo el boom, a pesar de que desde los primeros días el recinto estaba muy animado, ¿no? Y la finalización fue tremenda. Aquellos días de finales de octubre, cuando había más de 500.000 de personas en la Expo, eran inolvidables, vaya. Fernando Alda ha hecho de todo dentro de la fotografía. Cine, moda, prensa... Pero su gran pasión siempre ha sido la fotografía de arquitectura, labor que ahora ocupa todo su tiempo. Precisamente fue esta vocación lo que lo llevó a la Expo, donde trabajó desde 1987 hasta 1993. Era documentar fotográficamente todo. En la Expo yo empecé solo trabajando, haciendo documentación del seguimiento de obras, rutinario, y también los actos de prensa, actos protocolarios, y luego fuimos creciendo, el departamento de fotografía creció, llegamos a ser, creo recordar, unas 30 personas en fotografía, incluyendo laboratorios y archivos, y documentamos todo. Fernando fue un espectador privilegiado de la ciudad que iba surgiendo al otro lado del río. Yo lo viví como una especie de aventura, ¿no? A mí me pareció como una aventura. Dentro de la misma aventura de la Expo, pues cada uno supongo que lo viviría de una determinada manera. Yo
Recuerdo sobre todo, digamos, tengo una imagen más abstracta, ¿no?, del tema, ¿no?, una imagen muy global de cómo Sevilla y aquel espacio en concreto fue evolucionando. Sí, dígame. Sí, ahora bajo y te lo consigo en la biblioteca. Cuando la isla era todavía un erial, empezó a trabajar allí Sofía Conradi. Ahora es una de las secretarias del Departamento de Biología Aplicada, Grupo de Carnívoros, de la Estación Biológica de Doñana. Sofía vivió en la isla de la Cartuja los años previos a la Expo. Los nervios los recuerdo la semana antes. La semana antes sí estábamos todos muy nerviosos, parecía que la cosa no se iba a terminar, pero bueno, al final, vamos, fue fantástico, pero nervios ya al final. Los nervios ya al final, porque el trabajo más duro fueron los años anteriores. Lo que pasa es que yo estaba en un departamento que era el Departamento de Recursos Humanos, que era el departamento de personal, que verdaderamente nuestro trabajo fue más anterior a la Expo que durante la Expo. Nosotros durante la Expo estábamos más relajados porque no había tanta contratación de personal. Adelante. Adelante, adelante. Germán Trujillo es otro veterano en la isla. Durante los 5 años anteriores a la exposición fue médico de empresa de la sociedad estatal y ahora, 10 años después, mantiene una consulta de empresas en Cartuja 93. ¿Se te aliviaba con algo especial? Un médico de empresa que tuvo que especializarse. Yo creo que lo más especial que hubo aquí fue el nivel de estrés que hubo. Hubo un gran nivel de estrés por las propias características de la empresa. Era una empresa que se improvisaba mucho, que eran objetivos muy ambiciosos. Había una gran carga de ilusión colectiva en la empresa y todo eso producía mucho estrés, y con las consecuencias propias del estrés, ¿no? Fundamentalmente los síndromes de ansiedad, los síndromes depresivos, etcétera. Después, durante la Expo, cientos de personas formaron el dispositivo médico para atender a los visitantes. Unos visitantes entre los que, paradójicamente, no estuvo Germán Trujillo. Es una cosa curiosa y difícil de creer a veces, ¿no? Los que trabajamos en Expo, muchos no vimos gran cosa de Expo porque no teníamos tiempo. Es decir, que la Expo fue tal carga de trabajo, sobre todo los meses anteriores y la propia Expo en sí, que ni teníamos ganas ni teníamos tiempo para ver la propia Expo como quisiéramos haberla visto. No la vio como hubiera querido, pero sí fue testigo de un hecho que no hubiera querido ver. Ese es el recuerdo quizás peor que tuvimos. Yo recuerdo perfectamente, fue una mañana, nos avisaron, una alarma de incendio, a 200 metros de las oficinas que teníamos, y bueno, salimos todos y vimos, durante varias horas, vimos cómo se quemaba el pabellón emblemático de Expo, el pabellón de los descubrimientos, y eso fue un mazazo a pocos meses antes de la inauguración, y yo creo que afectó muchísimo. No en la Cartuja, pero sí en Sevilla, sigue el trabajo de Carmen Bueno, pionera en un área de actividad nueva cuando se proyectaba la Exposición Universal de Sevilla, el diseño de museos y de espacios expositivos. La reproducción de la Cueva de Altamira con su Museo de la Prehistoria anexo y más recientemente el Museo del Mundo Marino de Matalascañas, en la provincia de Huelva, son algunas realidades creadas aquí. Yo soy periodista en origen, pero siempre he desarrollado mi tarea profesional en el mundo de los museos y las exposiciones. Vine a Expo por eso, ya como profesional del medio. Y lo que sí que me dejó la Expo luego fue una vinculación con las expos internacionales o universales, que para mí eso sí que era un campo completamente nuevo, como era para todos nosotros en España y en Europa, dado que la anterior había sido la de Bruselas del 57, creo recordar. Carmen Bueno fue directora de los pabellones temáticos de Expo 92.
6 edificios singulares que nacieron con vocación de aportar a la ciudad muchas expectativas. Creo que ahora faltan infraestructuras, creo que falta oferta turística y que también eso está un poco vinculado a ese mirarse a sí misma. Es decir, que Sevilla es una ciudad maravillosa, es una ciudad muy atractiva, pero necesita ofrecer cosas más ricas. Yo creo que necesita una vida cultural más atractiva para quienes estamos en ella y para quienes vienen de fuera, y eso se resuelve con inversiones en infraestructuras estables. Ahí sí que yo personalmente creo que la Expo podía haber dejado, o mejor dicho, la ciudad podía haber aprovechado infraestructuras que la Expo dejaba y que todavía no se han aprovechado. Un ejemplo, los pabellones temáticos infrautilizados. Otro, el cine Omnimax cerrado. Manuel Blanco vino de Asturias en 1990. Desde entonces, la isla ha sido su centro de trabajo. En la actualidad es responsable de los servicios generales de la empresa pública andaluza EGMASA. En la Exposición Universal formaba parte del Servicio de Relaciones Laborales que controlaba el buen orden del trabajo en el recinto. Aquí hubo trabajadores de todos los países participantes, de todas las regiones de España, empresas de todo el mundo. Era como yo muchas veces le llamaba la Torre de Babel moderna, ¿no? Con sus complicaciones, con sus pequeños problemas, con algunos roces, pero después, después de un gran esfuerzo la gente se relaja y la gente se divierte, se une, se junta para divertirse, ¿no? Y fue muy interesante. Responsabilidades dentro de los pabellones, en las calles y avenidas del recinto, en las largas colas, en las agobiantes entradas. La verdad es que hubo algunos incidentes, pero bueno, dentro del volumen total de trabajadores de esta isla, que hubo un momento que llegó a ser muchos miles de trabajadores antes de inaugurar, pues la verdad es que el número de incidentes que hubo fue muy poco significativo. Y responsabilidad también en las pocas horas de cada madrugada, cuando el recinto se preparaba con prisas para recibir a los visitantes del día siguiente.